Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto verles, saludarles, que estén, que adoremos juntos, que nos gocemos en este día que el Señor ha creado. Para Él, para que vengamos, para que le estemos adorando, para que le estemos honrando, para que no nos olvidemos, del Señor, ¿verdad? Y esto también nos recuerda pues que somos hijos de Dios y somos cristianos, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Sabemos que Dios nos ha dado la promesa que trajo a través de su Hijo Jesucristo de lo que Él nos daría, y hemos estado hablando del Espíritu Santo, y es esa promesa que el Señor hizo, cumplió, y hoy podemos verlo en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy nosotros, por medio de la palabra, fíjense, en aquellos tiempos era oral lo que se les decía, lo que transmitían, lo que se recibía, y hoy nosotros tenemos la bendición de poder acudir a nuestras Biblias, abrirlas en cualquier momento y encontrar en ella, lo voy a decir coloquial, beneficios, pero que esos beneficios desde luego son bendiciones que llegan a nuestras vidas por el actuar del Espíritu de Dios en nosotros. Además de acudir prontamente a la Biblia y escuchar lo que tiene que decirnos respecto de las diferentes situaciones en nuestro diario vivir, ahí vamos a encontrar qué sería, qué es lo mejor para nosotros. Desde luego que la misma palabra dice que la bendición se encuentra en medio de la obediencia, y es algo que el Señor demanda de nosotros, que nos recuerda que seamos obedientes con Él, ¿verdad? Si nosotros sabemos esto, que debemos de ser obedientes, y mejor aún si lo atesoramos en nuestro corazón, entonces estaremos viviendo esa nueva vida a la que fuimos llamados. Dios, como hijos suyos que somos, ya cambió el corazón de piedra que anteriormente teníamos, y hoy tenemos un corazón de carne, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor. Pero déjeme decirle que a veces no somos tan obedientes e insistimos en que reaparezca ese corazón de piedra en nuestras vidas. Pero también podemos ver los resultados de lo que está produciendo ese corazón de piedra, ¿verdad? Sabemos nosotros que el Espíritu Santo de Dios mora pues en nuestros corazones, y en muchas de las ocasiones, mire, no lo estamos viendo actuar en nuestras vidas. Recuerde que nos fue dado para actuar con poder, y eso en la iglesia podemos ver que muchas veces no está sucediendo, ni aún en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa? ¿No se ha preguntado usted por qué no siente ese poder del Espíritu Santo actuar en nuestras vidas? Yo sé que allá en casa ya tienen sus Biblias, ábrala, le invito aquí también a mis hermanos, busque el libro de Efesios en el capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 32. Y me va a ayudar, abra su Biblia y me va a ayudar usted cuando se lo pida a leer. Dice el versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Repita conmigo, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense, repita por favor,
quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y versículo 32 también lo leemos completo, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, gracias, Padre bendito. Gracias por este acercamiento que haces de ti a nosotros por medio de tu palabra, porque nos permites, Señor, leer de tu palabra. Ahora que nosotros estemos abriendo nuestros corazones, Señor, para atesorarla y nuestro entendimiento, Señor, para reflexionarla respecto de lo que tú nos estás hablando este día por medio de estos pasajes. Espíritu de Dios, toma control. Toma control de este lugar, toma control de estos corazones reunidos que estamos latiendo, Señor, y viviendo para ti. Que allá en casa también, Señor, se gocen de esta manera de que en el lugar en el que se encuentran puedan ofrecerte este culto también, Señor, de manera reverencial. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo se contrista. ¿Cómo contristamos el Espíritu Santo? Es el título del mensaje del día de hoy. El hermano Luis ya en alguna otra ocasión nos habló del Espíritu Santo y nos dijo que es una persona. Por tal motivo, entonces podemos entender que tiene sentimientos y los hace evidentes. Y en el texto del día de hoy, esto está aflorando, lo estamos viendo. Y dice que está hablando de un sentimiento de tristeza. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos hace ver que Él tiene sentimientos. Por tanto, también a nosotros nos creó con estos sentimientos, ¿verdad? En la misma palabra es en la que podemos leer y nos dice qué es lo que entristece el Espíritu Santo de Dios. Y no tenemos que andarle buscando mucho, solamente aquí lo vamos a encontrar. Nuestro punto número 1 del día de hoy dice lo que no debemos hacer. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pablo nuevamente hablando a la iglesia de Éfeso. Se seguían dando conflictos al interior de la misma y en esta ocasión hace un enérgico llamado a la iglesia. Es una prohibición en un sentido positivo. Lo que no se debe hacer al interior de la iglesia, nos está diciendo. ¿Para qué? Para que tenga un crecimiento en armonía, en amor, en perdón y en misericordia. Y esto nos va a permitir que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, en la iglesia. Además, para que en lo particular cada uno de nuestras vidas nos vaya bien. Cantamos hace un momento, adoramos, entregó su corazón, levantó sus manos. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Y con eso sabemos que se goza, que se agrada, ¿verdad? Pero lo que no debemos hacer es entristecer el Espíritu Santo de Dios. Mire, Jesús murió porque cada uno de nosotros como pecadores, ¿qué era lo que merecíamos? La muerte, ¿verdad? Él se dio entonces por ti y por mí. Él pagó el precio por nuestra nueva vida.
a su paso por esta tierra, nos dejó diversas enseñanzas como fueron, y usted lo sabe, de amor, de perdón, de misericordia, de ayuda, de consuelo, de oración, de esa nueva vida en gozo y contentamiento en Él. Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos, sino que nos estaba dejando el Espíritu Santo. Esto es fundamental para la vida del cristiano. No podemos vivir una vida en victoria respecto del pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Tengo que ser guiado paso a paso para andar en el nuevo camino que Jesús nos ha enseñado. Y este paso a paso es recordarnos el Espíritu Santo las enseñanzas de Jesús, que las tengamos frescas, que las tengamos presentes y echemos nuestros pasos a andar en este nuevo camino de vida abundante que está pidiendo el Señor. ¿Por qué? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo por nosotros mismos no podemos caminar este camino. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y también nuestro intercesor. Es quien guiará nuestros pasos a vivir en una vida progresiva de santidad. Esto es lo que Él hace mientras nosotros estamos caminando. Él es quien nos ayuda a vivir una vida plena, una vida en gozo, una vida pues en libertad. Porque a eso hemos sido llamados, a libertad. ¿Cuánta razón tenía Jesús al decirnos que más valía que Él se fuera y que no nos dejaría solos? Todos los cristianos estamos llamados a seguir las pisadas de aquel que no cometió pecado, es decir, las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y como dijimos anteriormente, para andar en este proceso de crecimiento en la santidad de nuestras vidas, el Espíritu Santo está para ayudarnos de no cometer pecado. Y como no podemos hacerlo por nuestra propia voluntad, no podemos hacerlo por nosotros mismos, es por eso que el Señor dijo, más vale que yo me vaya, pero vendrá alguien que les ayudará. Y esto lo dijo porque Él sabe que somos débiles y que necesitamos ayuda. Es por esto que nos dejó el Espíritu Santo. Cuando nosotros de mutuo propio cerramos nuestro corazón para que aparezca el de piedra, estamos entonces haciendo a un lado, estamos desconectando o haciendo caso omiso de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Esto significa entonces que lo estamos contristando. Y esto sucede cuando llega a nuestra mente algo que sabemos que no agrada a Dios y que va a hacer separación respecto de nosotros. Cuando esto llega a nuestra mente y lo tomamos, es hacer nuestra voluntad. Y no es otra cosa que el pecado que nos está acechando. Esa separación por el pecado que hacemos de Dios con nosotros por nuestra propia voluntad es lo que verdaderamente entristece al Espíritu. El mantener rota nuestra relación con el Señor debido al pecado, esa es la verdadera razón por la que entristecemos el Espíritu de Dios. Además sigue diciendo el texto,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, sabemos que nos estampó de manera privada como de su propiedad. Y esto lo hizo para nuestra seguridad y preservación hasta lo último de nuestros días. El sello que fue puesto en nosotros no fue por un solo acto, por un solo momento o con fecha de caducidad. No, no fue así. Nos estampó para lo último, hasta para lo último de nuestros días. Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo es el inicio de nuestra herencia celestial que Cristo mismo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Debido a que el Espíritu Santo nos ha sellado, estamos seguros de nuestra salvación. Nadie puede romper el sello de Dios. Nadie puede romperlo, nadie puede quitarlo. Y piense ahora usted, ¿puede renunciar al sello? No. Dios nos conoce y nos concede a su Espíritu Santo como garantía de que somos suyos para siempre y de que seremos guardados hasta el último de nuestros días. Seremos guardados, ¿sí? ¿Por qué no debemos de contristar al Espíritu Santo? Bueno, ya lo dijimos, no estaríamos conectando con Dios cuando entristecemos al Espíritu Santo. Punto número 2, ahora vamos a ver qué contrista el Espíritu Santo. Y lo vemos claramente en el versículo 31 que nos está diciendo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estamos llamados a vivir una vida hoy cristocéntrica. Es decir, a quitar de nosotros aquello que estorba nuestra relación con Dios. Es por eso que usted sabe que tenemos que morir a nuestra antigua naturaleza, es decir, a esos delitos y pecados, para ahora pasar entonces sí a la nueva vida que Cristo nos ha enseñado y que el Espíritu Santo nos está recordando. El Espíritu Santo es quien nos va a recordar esta nueva vida abundante siguiendo estas enseñanzas que nos ha dejado Jesús, es decir, una nueva vida. Usted y yo y quienes nos están viendo a través de esta transmisión, estamos viviendo una nueva vida hoy en Cristo, quitando aquello que acabamos de leer y que dice la palabra. Muchas de las ocasiones, mire, estando de este lado, viviendo una nueva vida en Cristo, creemos que en nuestra opinión estamos viviendo una vida cristocéntrica. Creemos en nuestra opinión, no en lo que dice la palabra. Hay una línea muy marcada entre vivir una vida cristocéntrica y una vida religiosa, que aunque usted no lo crea, pero una vida religiosa nos lleva a contristar el Espíritu Santo. En la vida cristocéntrica caminamos de la mano y en los pasos de Jesús. De la mano porque nos sostiene, y ahora en sus pasos en los que hoy nos está guiando el Espíritu Santo. Nosotros damos evidencia de esa nueva vida cuando reflejamos el amor y la misericordia con el cual nos estamos conduciendo. Damos una evidencia de vivir
en libertad de ya no ser más esclavos del pecado y de ya no practicarlo. La vida cristocéntrica a la que estamos llamados nos aleja de entristecer el Espíritu Santo. Esto se oye bonito, ¿verdad? Quítese toda maledicencia, toda gritería, todo enojo y no lo entristezca, dice. ¿Sí? Y ya la nueva vida en Cristo que estamos viviendo es la que nos está marcando la pauta. El Espíritu Santo nos está diciendo cómo, pero a veces somos necios. Pero esto, lo que se oye bonito y lo que nos cuesta trabajo es realmente lo que el Señor quiere. Pero a veces nosotros queremos vivir una vida religiosa y pareciera que es una vida centrada en lo espiritual, ¿verdad? Pero déjeme decirle con todo respeto y sin ánimo de hacer señalamientos, que esta vida se encuentra marcada por aquellos hermanos que en su vida es evidente la ausencia de misericordia y del amor de Dios. ¿Conocen bien la palabra? Sí la conocen bien, pero solamente andan en busca, fíjese, de los errores que los demás hermanos pueden cometer para censurarlos y además sancionarlos. Por lo tanto, esto también entristece el Espíritu Santo. Recuerde que Pablo está hablando a la iglesia y está hablando de las maneras de comportarse. E insisto, perdón por lo que voy a comentar, pero hay algunos hermanos que se la pasan dando lo que nosotros decimos bibliazos a otros hermanos. Es decir, se dedican a echarle de su cosecha y a decirles lo que ellos consideran que no está bien, pero se olvidan de darles una instrucción, una enseñanza, y se olvidan de darles amor. Se están olvidando de ser misericordiosos para fijarse en la paja del ojo ajeno y no en la viga que está en el suyo, ¿verdad? Y déjeme decirle, esto que sucede, que es real, entristece el Espíritu Santo, porque no lo estamos escuchando a Él, sino estamos escuchando a nuestra propia carne, y esa es la que nos hace actuar. No nos confundamos, no confundamos la nueva vida en Cristo con vivir una vida religiosa. Recuerde que Jesús no aprobaba la vida religiosa de los fariseos. Conozcamos la palabra, pero no para censurarnos, sino para que actuemos con misericordia, con amor y con perdón hacia los demás hermanos. Esta es la enseñanza de Jesús, y esta es la enseñanza que Pablo estaba trayendo a la iglesia. En nuestra nueva vida en Cristo y con la ayuda del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, es que debemos de despojarnos de todo aquello que estorba en la relación personal que establecemos con Dios. De esta misma lectura del versículo 31 se desprende lo que estorba nuestra relación con Dios. Dice que entristece esto al Espíritu Santo, que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Todo esto es evidencia del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Esto es lo que cada uno de nosotros guardamos muchas veces en nuestro corazón, y a veces es posible que no nos demos cuenta, Y mientras nosotros no queramos entregarlo al Señor, seguiremos contristando el Espíritu Santo por no ser obedientes ni estar siguiendo la palabra en la cual encontramos libertad y sanidad.
no nos resistamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Más bien, debemos de darle esa libertad de actuar en nuestras vidas. No lo estamos escuchando por el estorbo que hay en nuestras vidas y que se llama pecado. ¿Cuántas veces no decimos que ya perdonamos a las personas? Y mire, yo en alguna ocasión dije: Señor, yo estoy en paz contigo, no tengo nada que perdonarle a nadie, ya perdoné a todos. Y en una ocasión, en un culto precisamente, pues de pronto el Señor me reveló que había alguien a quien no había yo perdonado. Y muchas veces creemos que ya lo hicimos. Pero qué bueno que dejamos actuar entonces al Espíritu Santo y no nos estamos engañando nosotros mismos. Y yo dije: me acabo de dar cuenta de que realmente no había perdonado con convicción, ¿verdad? Ahí, fíjese, en ese momento ahí hay evidencia de que el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está diciendo algo que hay en nuestro corazón y que no queríamos soltar. Esto de me acabo de dar cuenta no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando en nuestras vidas para quitar los estorbos que aún hay en nuestras vidas y mantener nuestra relación personal con el Señor. Y decimos: no, ya no me enojo, ya no me enojo como antes, pero sigue habiendo enojo. Igual, ya no grito como antes, pero sigo gritando. Pero no nos dice la palabra: enójate, pero ya no te enojes como antes. O grita, pero ya no grites como antes. O di malas palabras, pero ya no tantas como las decías antes. Dice que las quitemos. Y en nuestras vidas, tristemente, muchas veces seguimos haciéndolo. Persistimos en esto. No necesitamos cometer pecados de ponerle el cuerno a las esposas. No necesitamos andar fornicando, no necesitamos andar cometiendo homicidios para entristecer el Espíritu Santo. Cosas tan sencillas son las que impiden nuestra relación con el Señor y que entristecen el Espíritu Santo. No piense: no, es que yo no he matado a nadie, entonces no he contristado al Espíritu Santo. Pero sí ha dicho mentiras. Sí hemos dicho mentiras. Entonces eso contrista el Espíritu Santo. Recuerde que no hay pecados grandes ni pecados pequeños. El pecado es pecado y el pecado es separación con Dios. Cuando nos enojamos, dice la palabra: bueno, está bien, airaos, pero no pequéis. Pero es porque ya va a haber dominio en nosotros y va a haber ese control para no pecar precisamente. Entonces el Espíritu Santo tenemos que darle la libertad de actuar en nuestras vidas. Debemos de dejar que ese poder del Espíritu Santo nos ayude a caminar y despojarnos de aquello que lo está entristeciendo. Y cuando nosotros entreguemos con convicción todo aquello que estorba al Señor, entonces veremos un cambio en nuestras vidas. El Señor nos pide obediencia. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a obedecer. Y este es nuestro punto número 3, obediencia. Dice el versículo 32: antes sed, es decir, primero tienen que, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
No pierda de vista que Pablo está hablando a la iglesia y nos está diciendo cómo debemos ser uno con otro. Lo que nos dice que debemos de quitar y lo que nos dice que debemos hacer unos con otros en la iglesia, porque a veces no lo estamos haciendo. Tristemente no lo estamos haciendo. Hay una sola manera de no entristecer al Espíritu Santo. Mire, parece sencilla, parece sencilla, pero encierra una profundidad tremenda para poder llevarla a cabo. Y esto es obediencia. Hace muchos años, cuando hice decisión por Cristo y mi esposa y platicábamos, le decía, oye, esto es bien fácil. Le digo, nada más hay que ser obediente, pero eso es lo más difícil que podemos llevar a cabo, la obediencia. A veces hasta no sabemos ni llevar a cabo las instrucciones, pues cómo vamos a ser obedientes, ¿no? Queremos saltarnos el paso 1, el paso 2 y empezar por el paso 5. No es así como nos lo está pidiendo el Señor. Nos pide el Espíritu Santo, nos está pidiendo obediencia a Dios. Esto es lo que demanda de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y entendiendo que esto no es fácil, pero por eso precisamente el Padre dio la promesa al Hijo y el Hijo nos la transmitió para que podamos tener por medio del Espíritu Santo esta fuerza sobrenatural y divina de que podamos ser obedientes a la palabra de Dios y a sus enseñanzas. El Espíritu es esa promesa para ayudarnos y sostenernos en este camino que lleva al Padre. Muchos de ustedes han podido comprobar que en la obediencia hay bendición, pero en la rebeldía de nuestros actos nunca vamos a encontrar esas bendiciones que estamos esperando que el Padre nos envíe. Muchas ocasiones nos quejamos y decimos, ¿por qué si asisto a los cultos, a las reuniones de oración, a los discipulados, en fin, a las actividades generales de la iglesia? ¿Por qué Dios no me está bendiciendo si yo estoy asistiendo? ¿Por qué Dios no me bendice? No quiero dar una respuesta que sea severa, pero sí te preguntaría, ¿estás escuchando el Espíritu Santo de Dios o lo tienes contristado? Cuando te hagas estas preguntas, la respuesta va a venir a tu corazón. Y no tenemos que ser tan severos uno con otro, sino más bien ayudarnos y darnos amor. El ser rebeldes es lo que verdaderamente entonces contrista el Espíritu de Dios. El ser rebeldes, fíjese bien, el ser rebeldes, aún siendo hijos de Dios, nos hace darle la espalda a lo que quiere hacer en nosotros. La iglesia de Éfeso estaba siendo rebelde y pretendiendo actuar como lo hacía en su antigua naturaleza. Y Pablo por eso les dice, quítense, despójense y déjenlo atrás. Ya no forma parte de su nueva vida en Cristo. Si ustedes persisten en esto, en lo que leímos en el versículo 31, dice, vamos a seguir contristando el Espíritu. Se los dijo Pablo en este tiempo a la iglesia de los Efesios y nos lo dice hoy también a nosotros. Recuerde que la palabra es viva y es eficaz y la palabra no pasa ni pasará.
Nosotros sabemos que estamos viviendo una nueva vida en Cristo que es abundante, en donde hay paz, hay amor, hay gozo, hay perdón, y todo esto nos da libertad porque Jesucristo es lo que nos está ofreciendo. Tristemente, muchos hijos de Dios volvemos a caer en las garras del enemigo, que sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué nos busca? ¿Por qué busca a los hijos de Dios? Para hacernos caer en pecado, ¿verdad? Para hacernos rebeldes y desobedientes a Dios. Para lanzar sus dardos de fuego, para clavar sus mentiras en nuestras mentes y tenernos sometidos. Y es precisamente esta batalla férrea que ha lanzado contra nosotros como hijos de Dios. Su batalla, la batalla del enemigo contra la iglesia, es para crear problemas y hasta llegar al punto de destruirlas. Pablo nos hace la advertencia para que no entristezcamos el Espíritu Santo. Los ojos del enemigo y sus esfuerzos están puestos en la iglesia. Ya que aquellos que aún no han creído que en el nombre de Jesús para salvación, pues a ellos ya los tiene seguros, no anda tras de ellos. De manera que hagamos también nosotros la tarea de compartir el evangelio, la palabra, para que como usted y yo no se pierdan, para que gocen de una nueva vida, para que conozcan el nuevo corazón que el Señor ha puesto en ella. ¿Qué puede decir? Ay, pobrecito del Espíritu Santo, lo estoy contristando. No todos son malas noticias. Sí contristamos el Espíritu Santo, pero Él no se queda quieto. Sí lo contristamos, pero no tenemos, escuche bien, no tenemos ningún poder sobre Él. Sí, nuestros pecados están entristeciendo el Espíritu Santo, pero no lo estamos convirtiendo en víctima nuestra para que ande por ahí llorando. No olvide que Él es Dios. Él sigue actuando en nuestras vidas a pesar de que le contristamos. Y lo sigue haciendo para convencernos de pecado y para regresarnos a la relación con Dios, con el Padre, y que estemos conectados de manera permanente con el Señor. Sí se duele, pero Él quiere que a nosotros nos duela el pecado que estamos cometiendo. Cuando a nosotros nos duele el pecado cometido, es porque hay convencimiento de pecado por parte del Espíritu Santo. Hemos pecado contra Dios. Y es únicamente el Espíritu Santo quien puede hacer esto. Y el Espíritu Santo es Dios y está para nuestro pronto auxilio y para decirnos: no seas más rebelde, no estás solo, aquí estoy yo. Pero escúchame, no cierres tus oídos. ¿Quieres seguir disfrutando de la nueva vida en Cristo o quieres la antigua naturaleza que tenías? Aun cuando insistamos en hacerlo, el Espíritu Santo no nos dejará. Jesús dijo que no nos desampararía y lo está haciendo hasta hoy. Para evitar la rebeldía y la desobediencia a Dios, nos dice el texto lo que debemos hacer para no contristar el Espíritu Santo. El versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces hay enojo entre los hermanos. A veces hay diferencias entre los hermanos. A veces no actuamos con misericordia con los hermanos. A veces estamos haciendo señalamientos en contra de los hermanos porque no están de acuerdo conmigo. Y no es eso lo que el Señor está hablando ni lo que nos está diciendo. En este versículo Pablo nos dice lo que debemos de practicar al interior de la iglesia para no contristar el Espíritu Santo. El Señor nos está haciendo un enérgico llamado como iglesia. Póngase de pie, iglesia. Ahí en casa también, quienes nos están viendo por esta transmisión, abra su corazón, escúchenos, síganos. Síganos en la palabra del Señor. Síganos en el mensaje, no se distraiga y atienda a la palabra del Señor. Nos está haciendo un enérgico llamado como iglesia. Es aquí, en la iglesia, en donde el Espíritu de Dios se mueve. Lo acabamos de vivir, lo acabamos de sentir en medio de la alabanza. El cuerpo de la iglesia también contrista al Señor. Es decir, que las malas relaciones interpersonales, los señalamientos hacia los hermanos, las descalificaciones, el considerarse unos menos pecadores que otros, el ser inmisericordes y faltos de perdón, entristece y contrista el Espíritu de Dios. Los pleitos, las contiendas, los rumores, los chismes, hablar a las espaldas de otros, también contristan el Espíritu de Dios. No olvide que usted es parte del cuerpo de Jesucristo, parte de la iglesia, y por eso el Espíritu se duele y se contrista por cada uno de nosotros. No estamos llamados a seguir actuando en la carne, sino que hoy somos espirituales y nos debemos al amor de Jesucristo. El Espíritu Santo quiere que en el cuerpo de la iglesia de Jesucristo seamos un solo corazón conforme al de Dios, y nos hace ese llamado a no entristecerlo. Dios, Señor, Padre bendito, gracias. Gracias porque tú estás en medio, Señor, de tu iglesia. Te mueves con poder, te mueves, Señor, haciéndonos sentir tu presencia en la adoración, en la alabanza, en la exaltación, en el reconocimiento de que tú eres Dios. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que actúes con poder en nuestras vidas para redarguirnos, para mostrarnos y convencernos de aquello que no hemos entregado, de aquel pecado que hay en nuestras vidas, de aquello que parezca insignificante pero que puede estar estorbando en la relación con el Padre. Queremos vivir esa nueva vida en Cristo a la que hemos sido llamados en libertad, a dar amor, a dar consuelo,
a dar esperanza, a vivir las riquezas en Cristo Jesús, a seguir el llamado, a ir y compartir con otros también de este llamado. Señor, a eso nos has llamado. Que tu Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas para mantener esta relación contigo, Dios. Que no sea nuestra carne y que no sea nuestra voluntad, y que el corazón de piedra que una vez tuvimos no vuelva más. Que no demos la espalda de manera voluntaria al Espíritu Santo, Señor, para contristarlo con nuestros pecados. Perdónanos, Dios, perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti y contra el cielo. Que nos duela, Señor, el saber que lo hemos hecho, pero que encontremos también la esperanza, Señor, de que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante ti para este perdón, para aquello que aún no hemos podido desarraigar de nuestros corazones, Dios, pero que el Espíritu lo puede hacer, para que nos presentemos delante de ti como lo hicimos, Señor, en la adoración, con gozo, para que recibas de nosotros esa adoración. Señor, invístenos de fortaleza por medio de tu Espíritu, de esa fortaleza sobrenatural, Señor, y divina, para andar en el camino de santidad al que nos has llamado. Que como iglesia, Señor, nos amemos, nos perdonemos, tengamos misericordia. Que como iglesia, Señor, estemos dando la evidencia de que tu amor es con nosotros. Que no haya enojos, que no haya envidia, Señor. Que no haya señalamientos. Guarda nuestros corazones. Guarda nuestros pensamientos, Señor, de aquello que nos aparta de ti. Señor, aquí estamos delante de ti. Y queremos descubrir en este momento nuestros corazones para que sean examinados por ti, Señor. Y que los limpies. Que los limpies de esa maldad, Señor, que hay en él. Que podamos seguir, Señor, avanzando cada día más en fe hacia ti, sabiendo que tú estás haciendo la obra en nosotros para acercarnos a ti, Señor. Gracias, Dios. Inquieta nuestros corazones, Espíritu Santo, para acercarnos al Padre. Inquieta nuestros corazones para que las relaciones como cuerpo de la iglesia, Señor, sean de amor y de perdón. Perdónanos por contristar tu espíritu, Dios. Eres nuestro Dios, y gracias porque no nos dejas solos. Te amamos, Señor. Te bendecimos y queremos darte honra y gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.